Les damos la más cordial bienvenida a nuestro lanzamiento del libro, a esta presentación del libro, Atrofia, nuestra encrucijada y el desafío de la modernización, que fue escrito por nuestro investigador de la Fundación para el Progreso, Pablo Paniagua. ¿Okay? Un interesante libro que lo que hace es indagar de manera profunda y original cuáles fueron las causas del malestar en Chile y que llevaron consecutivamente a lo que fue el estallido de octubre, pero también plantea otras preguntas, interrogantes y bases analíticas y categóricas precisamente para indagar sobre este tema tan profundo, delicado e incluso polémico. ¿Okay? Entonces, este libro salió en agosto del 2021, así que cuando quieran adquirirlo en su librería más cercana pueden acercarse. De todas maneras, Pablo nos va a comentar dónde se puede adquirir. Y comienzo a presentar a nuestros invitados de hoy. Y empiezo precisamente por el autor del libro, que es Pablo Paniagua, que es investigador senior de la Fundación, es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, es magíster en Economía y Finanzas en la Universidad Politécnica de Milán, Italia, y es PhD de Economía Política de la Universidad del King's College de Londres. Sus investigaciones académicas han sido publicadas en distintos libros y revistas científicas internacionales como el Journal of Institutional Economics, Review of Political Economics y el Journal sobre Economía Política Constitucional. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hola, muchas gracias a la Fundación por darme la oportunidad de poder conversar acerca de mi libro. Y bueno, tenemos invitados de lujo, así que muy agradecidos también a los invitados y a la Fundación por organizar el evento. No, gracias a ti. Más bien para nosotros un gusto y un honor. Vamos a presentar entonces a una de nuestras invitadas, que es Bettina Horst. Bettina tiene un máster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Senior Fellow en Atlas Economic Research Foundation en Washington, D.C., y es miembro del Consejo Regional de la Región Metropolitana en Chile. Fue, desde el 2005 al 2008. Asimismo, también fue jefa del área monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central, y actualmente es directora ejecutiva del Think Tank y Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, y es consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. También integra el Consejo del Sistema de Empresas Públicas y es miembro de la Mesa Directiva de la Red Liberal de América Latina, mejor conocida como RELIAL. Bettina, es un gusto y un honor tenerte por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Eugenio, por la presentación. Muchas gracias, Pablo, por invitarme a participar en el lanzamiento de tu libro. La verdad que es estimulante, sobre todo porque obliga nuevamente a retomar los libros, quizás en esta época en la cual seguramente todos estamos leyendo menos. Y también honrada de compartir esta instancia con Juan Luis Ossa, con la trayectoria que él tiene. Así que gracias nuevamente. Gracias a ti, Bettina. Y ahora vamos a presentar a nuestro tercer invitado, que es Juan Luis Ossa, que es PhD en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, en el 2011. Es investigador del Centro de Estudios Públicos en 2019, y sus investigaciones giran en torno a la historia política de Chile y Latinoamérica en el siglo XIX, con especial énfasis en la independencia y la construcción del Estado republicano. Entre el 2011 y el 2018 se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política en la Universidad Adolfo Ibáñez, y en la actualidad es profesor investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia Moderna por Anthony College en la Universidad de Oxford. Juan Luis, es para nosotros un gusto tenerte por acá comentando el libro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, Eugenio, Pablo. Un gusto estar con Bettina comentando que yo creo que va a ser un importante libro y del cual vamos a seguir discutiendo en los próximos años. Así que muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias a ti. Ahora, para los que estén conectados, voy a proceder a comentarles más o menos cómo vamos a estructurarnos hoy. Bueno, lo primero es que Pablo Paniagua, el autor, va a hacer una introducción corta sobre su libro, ¿ok? Y luego vamos a pasar a los comentarios de 15 minutos de comentarios por Bettina Horst, luego pasamos a 15 minutos de comentarios por Juan Luis Ossa, y luego una deliberación que va a surgir precisamente con base a los análisis de Juan Luis, las interrogantes que tenga, igual Bettina,
con respecto al libro de Pablo, y este intercambio de deliberación va a durar unos 20 minutos para luego cerrar esta primera parte del panel, si podríamos llamar de una manera, y luego pasamos a las preguntas y respuestas del público. ¿Ok? Vamos a tener 15 minutos para ello y yo les voy a estar comentando cuándo será. Luego, bueno, finalizamos la actividad. Así que, sin más nada que agregar, Pablo, es toda tuya la plataforma del Zoom para que hagas tu introducción sobre el libro. Bueno, gracias a todos los que están participando, gracias de nuevo a Bettina y a Juan. Y bueno, es excelente el tiempo, ¿no? Estamos a 8 de octubre, estamos casi a 10 días de que se cumplan 2 años del estallido social, ¿no? Y todavía estamos conversando acerca del tema y reflexionando acerca del tema, es un tema bastante complejo. Y bueno, la motivación del libro más que nada fue tratar de encontrar una explicación, tratar de encontrar los orígenes subyacentes del por qué ocurrió el fenómeno. Y más que nada porque yo me encontraba sobre todo con un gusto a poco, o como encontraba que las interpretaciones que se daban del fenómeno no eran muy rigurosas ni tampoco muy apegadas a la realidad. Y sobre todo cuando surge el fenómeno de octubre, ¿no? La primera tesis que se pone en la mesa es el tema de la desigualdad, ¿no? Y después, bueno, se suman otras como por ejemplo el tema del modelo neoliberal, la expansión de los mercados, y el debate normativo que ya existía desde el 2011 con respecto a la privatización de las cosas, y entonces encontré que las interpretaciones que se dan del fenómeno eran muy simplistas. Entonces, de ahí surgió la idea del libro, primero como una motivación de tratar de cuestionar estas tesis que se venían enarbolando, y segundo, tratar de proponer una propia. Entonces, la estructura del libro parte cuestionando la tesis más simplista de todas, que es la de la desigualdad económica. Si bien yo considero que hay otros tipos de desigualdad súper importantes en el fenómeno, pero a nivel como de desigualdad económica propia, creo que no es una variable importante a la hora de entender el problema que nos está ocurriendo. El segundo capítulo del libro trata de reflexionar con respecto a la expansión de los mercados y el considerado modelo neoliberal, que se supone que para muchos ha sido como el elemento que generó el problema. Y yo trato de argumentar que no ha sido principalmente el problema principal del país, y ahí trato también de meterme harto con el debate normativo, sobre todo con actores como Atria y sus coautores del otro modelo, con el tema de los límites del mercado, ¿no? ¿Cuáles son los límites del mercado? ¿Es bueno que se expandan los mercados? ¿Es malo que se expandan los mercados? Trato de meter un poco en la filosofía de los mercados y sus consecuencias. Y finalmente la tercera tesis que trato como de cuestionar es la tesis de Carlos Peña con respecto a la modernidad, en la cual, bueno, Carlos, el rector, argumenta que la crisis del malestar es un fenómeno casi endógeno de los sistemas que se modernizan. La modernidad genera este como amargor, ¿no? Esta como desilusión, y la expresión de Chile sería parecida a la del fenómeno de mayo del 68, en la cual la modernidad genera como esta forma de tratar de rebelarse de la misma. Y yo trato de cierta manera matizar la tesis de Peña y mostrar que no es tan así. Y una vez que yo trato de refutar esas tres tesis, yo trato de presentar finalmente mi propia tesis con respecto al problema, que es más que nada una atrofia de la modernización. Yo creo que si bien no es un problema endógeno a la modernización, sino que es más que nada un problema de que nuestra modernización se atrofió. El proceso de modernización fue cada vez más lento, sobre todo en la materia económica. Bueno, y ahí hay otros temas que vamos a revisar para no latear a la gente, después los vamos a discutir. La tesis central de mi propia tesis es que la modernización chilena se desaceleró y se atrofió en muchos sentidos, no solo en el económico, para que no tilden de economicista. Bettina sabe mejor que nadie que los economistas, la primera cosa que nos tiran de que somos economicistas, y traté de ser lo menos economicista posible en mi interpretación del fenómeno. Y bueno, yo concluyo el libro tratando de mostrar o de delinear cuáles son los desafíos que en realidad tiene el país, porque yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que si no tenemos un buen diagnóstico, si no reflexionamos seriamente y con altura de miras con respecto a lo que nos está ocurriendo, y no tenemos un buen diagnóstico, podemos cometer el riesgo de finalmente terminar destruyendo la modernización.
Entonces yo creo que por eso le dediqué tanto tiempo y tanto trabajo a este tema, porque yo considero que filosóficamente y prácticamente el tema más importante que tenemos que reflexionar durante esta década. Y bueno, esa es como la motivación y el flujo del libro. Así que, bueno, ahora vamos a conversar, Bettina y Juan Luis, vamos a conversar después al respecto. Perfecto, bueno, muchas gracias, Pablo. Y ahora vamos a comenzar con Bettina para comentar, o sea, su intervención respecto al libro, las preguntas que se le vienen, lo que quiera comentar en este sentido, y recordamos que al final es que viene la deliberación. Entonces empezamos con Bettina, luego pasamos a Juan Luis. Bettina, ¿nos escuchas? Gracias, Eugenio. Muy buen resumen que hizo Pablo recién de su libro, muy claro. Y la verdad que efectivamente mezcla la mirada del economicista, no te pudiste escapar de eso, pero también lo incorpora elementos de política, de quizás de historia, de trayectoria, por lo cual termina siendo un trabajo bastante completo y con miradas también más allá de una sola disciplina. De ese punto de vista, considero que es un gran aporte a la discusión y sobre todo el énfasis que tú das y el objetivo finalmente de tu libro y que yo creo que está muy bien logrado en cuanto a desafiar el diagnóstico. Nosotros, por lo menos en mi trayectoria profesional, muchas veces perdemos las discusiones porque perdemos instalar el diagnóstico correcto, ¿no es cierto? Lamentablemente, tu libro sale 2 años después, está bien, haces también una revisión histórica, y uno pudiera preguntarse, si bien es muy importante seguir desafiando el diagnóstico, en muchos sentidos uno tiene la sensación de que perdimos ese diagnóstico, perdimos instalar el diagnóstico correcto. No por eso, no porque ya han pasado 2 años, no resulta necesario seguir abordando el diagnóstico, ¿no es cierto? Alguien podría decir, oye, pero si eso ya pasó, o sea, ya den vuelta a la página y miren hacia adelante, pero como tú bien planteas, cuando uno finalmente trata de buscar las soluciones, pero a partir de un diagnóstico errado, finalmente esas soluciones van a ser las equivocadas, que es lo que yo temo que hoy día estamos enfrascados. Ahora, yo comparto en buena parte lo que tú planteas en cuanto a que hoy día lo que nos pasó como país, algunos han planteado que Chile fue víctima de su proceso de modernización, por lo cual era parte de un ciclo, era algo inevitable, y era parte de un proceso de 30 años quizás de aceleración, de modernización, y que finalmente eso siempre lleva a una frustración de expectativas y finalmente terminamos por destruirnos nosotros mismos, por decirlo en sencillo. Y la verdad que yo comparto contigo que eso es una explicación quizás demasiado simple, porque cuando uno ve la trayectoria del país desde el 90 y también antes, desde el 85, uno observa ciertas etapas en el desarrollo, sobre todo en el progreso material del país, que claramente en la última década se fue estancando, ¿no es cierto? Entonces yo siento que en buena parte, y tú bien lo documentas ahí, cómo de a poco se fue degradando aquello que de alguna forma validaba o aquello que de alguna forma la gente sentía que se traducía en progreso y por lo cual estaba de acuerdo con el modelo de desarrollo, con las políticas públicas que había implementado Chile en los últimos 30 años, ¿no es cierto? Pero a partir del 2010, del 2011, se empieza a instalar un estancamiento, uno observa un estancamiento en lo económico, ¿no es cierto?, fuerte, y que finalmente lleva a sobre todo esa población joven, que hoy día aparece cuestionando fuertemente nuestras bases del desarrollo en los últimos 30 años, en una parte por las expectativas frustradas, ¿no es cierto? Y ahí es interesante también lo que tú planteas, este estudio que se hizo a los que integraban la mal llamada primera línea, que era básicamente gente de clase media, estudiantes titulados, con doctorado algunos, con magíster, universidad completa, no de barrios marginales, de barrios de clase media, y que finalmente eran parte de este clamor, de esta expectativa que no se estaba cumpliendo. Entonces encuentro que es muy consistente lo que tú planteas y también con la evidencia que se presentan en el libro. Entonces, pero finalmente, ¿cuál fue el relato que se instala? ¿No es cierto? Que fue por la desigualdad. Nos comparamos, y tú bien lo haces, con la desigualdad en otros países, y la verdad que cuando se habla de que Chile es el país más desigual del mundo, etcétera, vemos que todo eso son falaces, que todo eso son mentiras, y la verdad que países con igual o mayores niveles de desigualdad no han tenido los episodios, sobre todo de violencia, que hemos tenido en el último tiempo. O la falta de movilidad social.
los distintos estudios hechos por organismos internacionales, etcétera. La OECD tiene un estudio muy interesante al respecto del 2018, ¿no es cierto?, que habla precisamente que dentro de la OECD somos de los países con mayor movilidad social, pero eso sin duda también que se va estancando. Y finalmente se construye este mono de paja que se llama el modelo neoliberal y que finalmente es el culpable de todos nuestros problemas, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ver qué es lo que le faltó a nuestro proceso modernizador, se plantea como producto de este proceso es que estamos hoy día como estamos en el país. ¿Y por qué se instala este relato con fuerza respecto de que nuestro modelo de desarrollo finalmente ha generado esta crisis social y no la falta de profundización del modelo o la falta de profundización en nuestra modernización? Yo creo que acá hay muchos actores que fueron jugando al mismo lado de la cancha y trataron de ir metiendo goles al mismo arco. Por un lado, aquellos que administraron el país entre los 90 y el 2010, ¿no es cierto?, que sin duda era una coalición de centro-izquierda que nunca les gustó realmente mucho la libertad económica, el modelo de desarrollo que se había implementado, que se había heredado del gobierno militar anteriormente, por lo cual ellos lo sentían como una imposición. Pero dado que funcionaba, dado que generaba progreso, dado que generaba una mejora de bienestar material a lo menos, tampoco no se atrevieron a hacerle mayores cambios porque de alguna forma esto andaba funcionando, ¿no es cierto? Pero sin duda, una vez cuando ya este modelo, los frutos de las reformas de varias décadas atrás empiezan a hacerse, empiezan de alguna forma a generar menos progreso económico y en vez de seguir profundizando o viendo qué otras áreas había que seguir modernizando, se empieza a, de alguna forma, empezar a manejar esta micro con el pie en el freno, ¿no es cierto? Y eso también yo creo que fue alimentado y ciertos sectores, quizás de los sectores de centro-derecha, también se sumaron y fueron repitiendo, y hasta el día lo vemos, y vemos los archivos del pasado, de que se sumaban al coro de que si bien se reconoce que hay un progreso en el país, pero sin duda que la desigualdad es escandalosa y es la peor de Latinoamérica y es de los peores del mundo, siendo que sabemos que eso también es una mentira, una falacia, pero que se fue instalando por demasiadas décadas y por demasiadas personas que iban repitiendo una y otra vez, en vez de decir y plantear qué es lo que falta para poder arrancar nuevamente, simplemente se empezó a debilitar y se empezó a cuestionar las bases del progreso de los últimos 30, 40 años. ¿Y para qué decir aquellos sectores de una izquierda más radicalizada o esta izquierda nueva que quizás está hoy día enquistada en el Frente Amplio, ¿no es cierto?, que sin duda instalan con fuerza este eslogan: no fueron 30 pesos, fueron 30 años, desconociendo y echando por tierra cualquier adhesión a cualquiera de las políticas que se han implementado en los últimos 30 años. Y eso al final se deslegitima todo el proceso, todo el motor, todo el origen del progreso de los últimos 30 años. ¿Y nos ganaron el diagnóstico? Sí, definitivamente nos han ganado el diagnóstico. ¿Y por qué se ve eso? Claramente cuando tenemos un plebiscito que de alguna forma pone en tela de juicio los últimos 30 años en cuanto a terminar con ese ciclo y comenzar un ciclo nuevo, y con la fuerte adhesión que tuvo la opción de apruebo, y también después nuevamente cuando irrumpe en la elección de mayo recientemente, ¿no es cierto?, el resultado de hoy día lo que tenemos en la Convención Constituyente, donde hay un fuerte eje que gana con un discurso que se desmarca de todo lo que fue de los últimos 30 años, y ahí sin duda que desaparece electoralmente, o desaparece con fuerza el discurso de esta centroizquierda que estuvo en el gobierno por muchos años, que yo creo que sin duda fue el sector más derrotado en lo político y que también refleja la derrota de las políticas públicas que se implementan en esos años, ¿no es cierto? Ahora, siempre la pregunta que también tú haces en el libro: ¿era evitable esto? ¿Se pudo anticipar? Muchos plantearon en aquellas semanas después del 18 de octubre que esto le hubiese sucedido a cualquier gobierno. No sé si era como un consuelo o si realmente era una tesis que se creían.
Yo creo que la sensación de malestar, la sensación de estancamiento, la sensación de falta de oportunidades quizás de esta economía que estaba generando cada vez menos oportunidades, menos empleo y cada vez mayor y consolidada clase media con algunos grados de precariedad, ¿no es cierto?, que buscaba, primera generación que había pasado por educación superior, que buscaba mejores oportunidades, el sueño del cartón y que finalmente muchos no terminaron cumpliendo ese sueño y que hoy día tienen cartones de universidades y de centros de estudios técnicos, pero que sin duda no les han permitido acceder al desarrollo que ellos pensaban inicialmente. Esa frustración existía y esa era una sensación que iba a estar con cualquier gobierno. Lo que yo sí creo que no iba a ser con cualquier gobierno, lo que Pablo habla como que yo no lo había escuchado en otra parte, quizás alguien más ha escrito al respecto, estos airbags de contención social, ¿no es cierto?, de contención de las conductas, ¿no es cierto?, se rompen, el 18 de octubre nosotros vemos cómo se rompen estos diques de contención a las conductas de las personas. Vemos desde hace décadas ya un deterioro permanente en las relaciones entre distintos grupos, entre quienes piensan distinto, en algunos ámbitos que pudieran ser hoy día quizás anecdóticos, ¿no es cierto? Pero recordemos que hace 10 años atrás todavía nos impresionaba y estábamos preocupados de cómo recuperábamos los estadios de fútbol como un lugar para ir en familia, y como eso también ya dejó de ser. Como todavía antes nos preocupaba y sentíamos que había quizás alguna forma de solucionar el conflicto que tenemos hoy día instalado en el sur de Chile con la violencia rural que ahí está. Hoy día más bien estamos en una situación, yo siento, de distintos sectores, con una actitud más bien, no hay mucho más que hacer. Y yo creo que esa actitud que se fue adoptando, así como, bueno, los estadios ya no se puede ir con familia, acostumbrémonos a eso, ¿no es cierto? Bueno, el sur ya es un problema. Entonces, también esa sensación de ya no hay nada más que hacer, es lo que hay, también siento que fue rompiendo esos diques que de alguna forma contenían y que en el pasado por lo menos quizás canalizaban las movilizaciones de una forma más pacífica. Hay muchos países con nivel de desigualdad de nosotros, hay muchos países quizás con expectativas frustradas, pero si yo comparo la violencia que se instala en Santiago y en regiones después de este 18 de octubre, que hasta la fecha de hoy tenemos, yo no sé si es comparable con lo que ha pasado en otros países del mundo. No lo veo en Colombia a partir del estallido que tuvieron hace un par de meses, no lo veo en otros sectores. Entonces acá hay un tema que sí yo creo que esa fractura fue alimentada, no digo que haya sido maquinada, pero sí claramente ese dique de contención no estaba y también fue de alguna forma apoyado e incitado por sectores de izquierda más radicalizada. Recordemos que antes del 18 de octubre, en esos días de las movilizaciones en el metro, etcétera, se llamaba a la desobediencia civil por parte de personeros y por parte de voceros del Frente Amplio, ¿no es cierto? Entonces, y hoy día todavía vemos al candidato presidencial que habla de, bueno, transformemos esa rabia en acción, pero poco se habla de que esa acción no puede ser violenta. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que si bien la frustración le puede haber tocado a cualquier gobierno, pero yo creo que la forma como se expresó, cómo se instala, eso yo creo que no hubiese sido un gobierno de una coalición distinta a la centro-derecha. ¿Y qué faltó en la modernización? Acá tuvimos un proceso modernizador importantísimo en el sector privado, ¿no es cierto? En beneficios materiales, etcétera. Pero hay ciertas dimensiones que tú también levantas, Pablo, en tu libro. Uno es, más allá de la pobreza, la distribución de ingresos, está la pobreza multidimensional y la desigualdad multidimensional. Y acá hay un tema también de calidad de vida, barrios, pensiones, seguridad en lo urbano, etcétera, que sin duda son ámbitos en los cuales yo creo que como país no se avanzó con la velocidad con lo que avanzó y con lo que se modernizó una parte del país, que generó mejoras de ingreso para la inmensa mayoría, sí, pero que no necesariamente se tradujo en mejores condiciones de vida, mejor habitabilidad, mejores barrios, más seguridad, etc. Entonces ahí yo creo que hay sí efectivamente un proceso que no se acompañó y muchos de los temas básicamente vienen desde el Estado, ¿no es cierto?
Y ahí el segundo tema que también planteas con fuerza, Pablo, que es el tema de modernización del Estado. Hoy día uno puede comprar 24 horas online probablemente una infinidad de productos, pero el registro civil sigue cerrando a las 2 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces cuando uno observa, esto es un ejemplo muy doméstico, pero al final del día yo siento que la brecha modernizadora del sector privado no fue acompañada con una brecha, con un proceso modernizador real también del sector público, y ahí sin duda que el trato que la gente recibe desde el Estado, que la gran mayoría de las personas dependen de servicios que entrega el Estado, beneficios que entrega el Estado, no ha visto una mejora importante. Y ahí yo complemento lo que se plantea en el libro en cuanto a descentralización. Hoy día, si no avanzamos en descentralización, yo creo que se perpetúa un modelo de inequidades territoriales a través de los municipios que se ha perpetuado en el tiempo. Dicho sea de paso, no es el modelo descentralizador que hoy día se está pensando en muchos ámbitos, pero esa es otra discusión. Y por último, crisis política. La falta de legitimidad de los partidos políticos, la falta de defensa de ciertos principios también. Hemos tenido problemas de corrupción, hemos tenido problemas también en el sector privado, de colusión, que también son cuestionables. Nuestro modelo de desarrollo se basa en la competencia, en la transparencia, en el eficiente funcionamiento de los mercados, y ahí sin duda que la colusión, la falta de competencia, la falta de competitividad es un tema que nos tiene que preocupar y es parte también de un proceso modernizador que quedó inconcluso. Y esta crisis política, yo creo que sin duda, en la medida que vayamos cayendo cada vez más profundo en el populismo, va a generar solo una mayor desafección desde la gente a la política. ¿Y cómo salimos de esta? Difícil, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que queda, y quizás eso debiera ser tu segundo libro, Pablo, pero uno, yo siento que hoy día buena parte del país siente que está arriba de una bicicleta estática. Lo bajaron de la bicicleta por la que anduvo los primeros 30, 40 años, que avanzaba y que progresaba, y ahora está arriba de una bicicleta estática que pedalea igual de fuerte, igual de rápido, la misma cantidad de horas, pero probablemente no esté avanzando lo que avanzaba en el pasado. Entonces, ¿cómo bajamos al país de esta bicicleta estática? Yo lo veo difícil. Post pandemia, post crisis política, nueva constitución, hay muchos desafíos. Por eso yo creo que en un contexto en el cual el país no va a despegar en lo económico, más relevante aún se hace efectivamente abordar esas reformas que se han pospuesto y que no han sido parte de este proceso modernizador, como lo es la modernización del Estado y en general el trato que le da el Estado, el sector público a las personas. Y hasta ahí nomás quiero llegar, pues yo creo que hay muchas preguntas más y temas que podemos conversar después. Perfecto, muchas gracias, Bettina. Muy interesante tus reflexiones. Ahora vamos con los 15 minutos de Juan Luis Ossa, para luego pasar a la ronda de deliberación entre ustedes tres. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Pablo, a la Fundación para el Progreso, por esta invitación a leer y comentar Atrofia, nuestra encrucijada y el desafío de la modernización. Este libro me parece que se inserta en la ya larga lista de obras que se han publicado sobre o a raíz del estallido social. A diferencia de muchos de ellos, sin embargo, Pablo Paniagua no asume dicho acontecimiento como algo inevitable, sino que su propósito es analizar sus causas sin caer en posturas catastrofistas ni teleológicas. Lo suyo no es tanto, creo, predecir el estallido, cuanto preguntarse por qué nos sucedió lo que nos sucedió, así como cuáles son los principales factores históricos, económicos, políticos, culturales y sociológicos que explican las movilizaciones comenzadas en octubre del 2019. De forma inmediata, entonces, esto lo aleja de las posiciones políticamente correctas, el autor las llama maximalistas o normativas, de los principales autores de la nueva izquierda, Carlos Ruiz y Fernando Atria, entre otros, ¿no? Ambos son, dice Paniagua, los referentes de la corriente intelectual que propone que el estallido social fue el resultado largamente esperado de una ciudadanía cansada de, y lo cito, la tiranía lacerante del neoliberalismo, un modelo, una palabra utilizada por Atria y Ruiz, que en el pensar de ellos habría generado todo tipo de males, desigualdad, corrupción, maltratos, pobreza, etc. Pablo Paniagua se aleja de estas interpretaciones maximalistas y maniqueas, se podría agregar, en dos de los capítulos de Atrofia. En el 2, cuestiona que la desigualdad actual en Chile
cuestiona que la desigualdad actual en Chile sea producto del neoliberalismo, argumentando que ella, la desigualdad, ha existido en el país independiente del régimen político-económico adoptado. Un paréntesis, tengo mis dudas respecto a la idea algo histórica de Paniagua, inspirada en un libro de Nicolás Izaguirre, de que pueda decirse fehacientemente que la desigualdad en Chile existe desde los tiempos de la conquista, pero eso, por supuesto, lo podemos discutir en las preguntas. Cierro el paréntesis. Mientras, en el capítulo 3, Paniagua critica paso a paso y dato por dato las tesis de Ruiz y Atria, comprobando empíricamente que los problemas del Chile actual tienen que ver menos con la relativa capacidad o incapacidad del mercado de proveer bienes y servicios y más con el viejo aparato estatal. Aunque no lo dice explícitamente, me parece que detrás de esta posición de Paniagua se encuentra una crítica más profunda a la nueva izquierda sobre el rol superpoderoso que sus referentes suelen asignarle al Estado. En efecto, para Ruiz, Atria y otros en la izquierda chilena, hoy fuertemente representada en la Convención Constitucional, el Estado sería el principal gestor del bienestar. A tal punto que en sus trabajos lo público y lo estatal parecieran confundirse como si se tratara de conceptos intercambiables. Para la nueva izquierda, el Estado no es tanto un medio como un fin, razón por la cual sus militantes tienden a dar por sentado la funcionalidad estructural de lo estatal. Más Estado asegura más y mejor gobernabilidad, sostienen sin miramiento crítico alguno, olvidando que el Estado es, al final de cuentas, una creación histórica más de los seres humanos y por tanto sujeto a una constante revisión. ¿Podría decirse, contrario sensu, que el mercado sí es un objetivo o un fin en sí mismo? No. Por supuesto que no. Y Paniagua lo entiende bien cuando deja entrever en su libro que los mercados no se regulan espontáneamente, sino que se necesitan instituciones que los fiscalicen de buena forma, como la Fiscalía Nacional Económica o el CERNAC. Entonces, si el Estado y el mercado no son por sí solos culpables de la crisis actual, ¿qué es lo que propone Paniagua como eje explicativo? Propone la interesante tesis de que Chile estaría experimentando una, y lo cito, crisis de bienestar, como resultado de una modernización capitalista, y lo cito otra vez, inconclusa. Así, contrariamente a la tesis de Carlos Peña, para quien la crisis sería un efecto prácticamente inevitable y paradójico de todo proceso de modernización exitoso, similar, por ejemplo, a lo que habría ocurrido en mayo del 68 en Francia, Paniagua sostiene que los bajos niveles de crecimiento económico durante la última década, más o menos desde el 2013 en adelante, un Estado anticuado y la siempre esquiva promesa de la meritocracia estarían a la base del malestar. Nos faltó seguir creciendo y modernizándonos, nos plantea el autor de Atrofia, para que de esa forma el bienestar llegara realmente a los sectores más vulnerables. Me parece que esta tesis es interesante e importante, al menos por dos razones. Por un lado, porque se distancia, ya lo dije, del maniqueísmo de la nueva izquierda mediante datos que cuestionan lo que muchas veces se sostiene en un plano superficial y retórico. Por otro, porque pone en tensión la muy citada y comentada hipótesis de Peña. Debo confesar que en términos generales la propuesta de Peña me sigue pareciendo plausible, sobre todo considerando los índices macroeconómicos de las últimas 3 décadas que en comparación con el resto de Latinoamérica nos siguen dejando bastante bien parados. En ese sentido, sigo creyendo que es correcto afirmar que la modernización capitalista en Chile fue un proceso exitoso y que por lo tanto el estallido social podría explicarse, al menos en parte, como una respuesta paradójica a dicho éxito. El libro de Pablo Paniagua me ha hecho, sin embargo, considerar nuevos elementos. El principal, y tal como afirma la hipótesis central de Atrofia, es que no cabe duda de que la ralentización económica de los últimos 10 años ha afectado de forma considerable a las unidades domésticas de clase media, cansadas como están de no disfrutar las promesas de la modernización capitalista, en especial en materia educacional y previsional. Esto significa que, al menos comparativamente con otros momentos del proceso de modernización, los últimos años han sido notablemente menos exitosos y que, en consecuencia, las altas expectativas de los años 2000 terminaron chocando de frente contra la realidad de la década siguiente. El autor se pregunta si acaso dicho choque, es decir, el estallido social,
podría equipararse o asimilarse a un proceso, comillas, revolucionario. Nos encontramos en medio de una revolución, tal como buena parte de la nueva izquierda quisiera hacernos creer, cada vez que utilizando la imaginación constituyente nos dicen que su objetivo es, comillas, refundar el país. El autor, Pablo Paniagua, responde a mi manera de ver correctamente que no. No nos encontramos en medio de un proceso revolucionario, no al menos, y lo cito, en un proceso revolucionario de tipo ideológico, en donde se busque un quiebre dramático con la continuidad e institucionalidad de nuestro proceso modernizador. Fin de la cita. Aquí, como el propio Paniagua reconoce, su argumentación se acerca bastante a lo que plantea Peña en su artículo La revolución inhallable, en cuanto a que el estallido social no debería confundirse con una revolución anticapitalista. Hay razones económicas que sostienen esta tesis, aunque también de índole política. Es en estas últimas que quisiera concentrarme en los minutos que restan de esta presentación. A mi manera de ver, la principal razón de por qué no nos encontramos insertos en un proceso revolucionario tiene que ver con la salida institucional que se intentó dar al conflicto social cuando nuestros representantes firmaron el acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Por supuesto, y esto hay que dejarlo claro, nadie está en condiciones de afirmar que el itinerario constituyente, allí comenzado, terminará de buena forma, ni que el fantasma de la revolución desapareció por completo. De hecho, el discurso de la nueva izquierda es, como dije, suficientemente refundacional para que más de alguno crea que estamos efectivamente inmersos en una revolución. Con todo, el hecho de que la solución al conflicto haya surgido de la misma institucionalidad imperante es señal, creo, inequívoca de que existen reglas del juego claras y que ellas deben ser respetadas. Los que se la han saltado, por ejemplo, la discusión sobre los 2/3 o en la de los plebiscitos dirimentes, ambos en la convención, lo han hecho siguiendo modelos típicamente mesiánicos y autoritarios, inconscientes de que la historia no comienza con ellos, por mucho que sus subjetividades identitarias así lo estipulen. Todavía, sin embargo, parecen ser sectores minoritarios, al menos en la convención, y está todavía por verse si su arrogancia refundacional, muy parecida, valga la paradoja, a la de la dictadura de Pinochet, terminará imponiéndose ante la racionalidad que demanda un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. No hay que pecar de ingenuos, pero en definitiva, tengo la impresión de que existen suficientes elementos para pensar que una gran mayoría de chilenos y chilenas optará en el mediano y largo plazo por el camino reformista antes que refundacional. Ello exige un reformismo profundo y estructural, para que de esa manera no se confunda con la cocina ni con la transaca. Pero también exige volver a darnos cuentas de que, tal como dijera la historiadora Sol Serrano, la democracia no está garantizada y que merece ser defendida por los reformistas. Este libro hace bien en recordarnos este punto al final de sus páginas, donde plantea que Chile debe encaminarse hacia un nuevo gran desafío modernizador. Un desafío que es económico, sí, pero sobre todo, creo, político. Veremos si eso que llamamos nuestra clase política estará realmente a la altura. Muchas gracias y felicitaciones, Pablo. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Yo creo que estos minutos que vienen de deliberación van a ser muy interesantes porque ambas lecturas, cada cual desde sus ámbitos, de sus órbitas, hacen muy interesante la reflexión con respecto al libro de Pablo. Así que, Pablo, si quieres tú, bueno, inicia esta deliberación. Bettina, Juan Luis, algunas preguntas, dudas, interrogantes, desafíos que tiene la obra para empezar este punto de deliberación. Sí, yo, bueno, voy a partir por los pequeños comentarios de Juan Luis. Le agradezco también a Bettina y a Juan Luis de nuevo por las palabras, muy, muy interesantes reflexiones. Me alegro que el libro haya estimulado cuestionar o al menos reflexionar con respecto al tema, o sea, más que levantar bandera, levantar consignas que se pueden poner en un tuit. La idea del libro era una invitación a cuestionar y a reflexionar, que en el fondo creo que para eso estamos en el trabajo que hacemos, más que incentivar a la gente a sacar bandera y a gritar consignas. Ese creo que es el rol del intelectual, al menos. Y bueno, con respecto, lo encontré interesante el tema de la tesis de la desigualdad. Lo que yo trataba de demostrar en el capítulo de la desigualdad es prácticamente que
bueno, a prescindir de lo que haya dicho Izaguirre al respecto, si uno ve los pocos datos que tenemos con respecto a la desigualdad económica, se da un resultado interesante en el cual la desigualdad en Chile casi se ha mantenido constante en el tiempo, al menos desde el 1850, 1870. Ahí yo cito un trabajo de un historiador económico que analiza el coeficiente de Gini y ciertos coeficientes de desigualdad, y es interesante que a distintos procesos de desarrollo, sea el extractivista mineral, sea uno más de régimen desarrollista o uno más centralista estatista, y luego uno de expansión de los mercados, a prescindir como de la estrategia de desarrollo, el país siempre ha presentado niveles extremadamente altos de desigualdad, que no es propio solo de Chile, sino un problema latinoamericano. Y ahí en el libro yo digo que Latinoamérica en el fondo es un gran clúster de desigualdad. Y bueno, hay distintas tesis respecto al por qué nos encontramos inmersos en este clúster, pero lo importante para la reflexión del libro es que a prescindir del modelo económico que tenemos, el país ya era desigual y seguía siendo desigual antes y después de la instauración de un modelo a base de los mercados. Y si uno hace doble clic para que después no digan nada, uno hace doble clic al proceso de la expansión de los mercados, de hecho han sido beneficiosos en la reducción de esa desigualdad. Entonces se sacan esas dos conclusiones, ¿no? Que el país siempre ha sido desigual a prescindir del modelo, y segundo, que la desigualdad ha levemente mejorado bajo el proceso de expansión de los mercados. Y con respecto a la otra interesante observación de Juan Luis, con respecto al tema de la tesis de Peña, quizás la audiencia no ha leído el libro de Carlos, del rector. En el fondo lo que él plantea es que el malestar, ¿no? es prácticamente como un fruto endógeno de esta modernización, ¿no? Y yo creo que si uno revisa los datos y uno revisa la evidencia, como bien decía Bettina, no se dan, según yo, la coyuntura temporal que explica el malestar. Porque en el fondo, si fuera un fenómeno endógeno de la modernización, ¿por qué no ocurrió cuando la modernización estaba en su auge? Cuando el país crecía a 2 dígitos, cuando la expansión de los mercados estaban en su pleno apogeo. ¿Por qué no ocurrió cuando estábamos mejor en su peak de la modernización que cuando estábamos en su parte atrofiada, que es la que yo argumento? Y el segundo punto de observación histórico es que si uno revisa otros procesos de modernización, como el de Corea, el de Polonia y otros que cito en el libro, no tuvieron una forma de expresar ese malestar de la forma en que lo hizo Chile, como bien decía Bettina, ¿no? Que cuando ocurrieron ciertas formas de demostración de malestar en otros países, no han sido de la magnitud de la violencia y no han ocurrido en países que experimentaron un proceso parecido al nuestro. Entonces, yo de cierto sentido, creo que la tesis de Peña es válida, solo que es difícil de falsificar empíricamente, porque es bastante psicológica en ese sentido. Pero yo creo que si uno mira los datos, simplemente los datos económicos parecían coincidir más con mi interpretación, por lo menos de la forma que yo lo traté de argumentar. Eso es como, bueno, y yo no creo, si ustedes tienen otros comentarios o alguna otra énfasis de los cuales quisieran conversar, bienvenido. Oye, hay un tema que quizás no lo comentamos tanto y que sí está presente en tu libro, que es qué tipo de desigualdad es tolerable, ¿no es cierto? Claro. Porque al final del día siempre van a haber desigualdades. Nosotros sin duda que tenemos niveles de desigualdad importantes, estamos en la media de la región, estamos en la media del mundo. Sí, yo creo que acá el foco está cuando esa desigualdad la gente la entiende, no quiero ocupar la palabra justifica, pero cuando la gente la entiende que es parte de un contexto más amplio, o si esa desigualdad se produce porque hay ciertos sectores de la sociedad que están enquistados y yo nunca voy a poder acceder a eso. ¿No es cierto? Y eso tiene mucho que ver con la movilidad y con la frustración. Entonces, yo siento cuando tenemos un país que finalmente se ofrece el sueño a una inmensa clase media de acceder
a títulos profesionales, títulos técnicos, etc. Hoy día recordemos que el 70% de la gente que está estudiando educación superior es primera generación en su familia. Hay muchas expectativas ahí. Antes los que eran primera generación en su familia en los 80, el tener un universitario les cambiaba la vida. Eso hoy día no es un ticket a necesariamente una mejora económica que implica poder cambiarse de barrio, etc. O sea, entonces yo creo que cuando se trunca esa movilidad, cuando se frustra esa expectativa, la desigualdad pasa a ser más relevante, porque se siente que esa desigualdad va a ser más estática. Antes había desigualdad, pero quizás, dado que estaba acompañada de más movilidad, no me dejaba a mí una posición estática per secula seculorum para mi generación y la próxima. Y yo creo que ahí es donde se fractura algo, cuando la desigualdad ya no logra, ya no pasa a ser algo que es aceptable. Ahora, de nuevo, cuando uno lee otros libros, no sé, hace poco leí otro libro que era La economía de los desencantados. Es de un economista, así que para mí fue como música en mis oídos. Hay algunas cosas que no comparto, pero que hablaba de lo mismo respecto de los países de la OECD después de la crisis subprime del 2008. Y eran las mismas discusiones. ¿Por qué en ese momento ese odio contra las élites? Porque se siente un estancamiento, se siente falta de movilidad, se siente de que hay un grupo de privilegiados y yo nunca voy a ser parte de ese grupo, por lo cual yo empiezo a mirar con recelo a ese grupo porque acaparan el poder. La democracia tampoco ya no funciona porque tampoco puedo penetrar a través del sistema político a ese sector. Entonces, eso es una realidad que la verdad que uno empieza a mirar en el mundo y se da en distintos ámbitos, países subdesarrollados, países desarrollados, etc. Entonces, yo creo que, y eso sumado a que el discurso público permanentemente cuestionaba a nuestro modelo de desarrollo. Entonces, hoy día no nos quejemos que las bases intelectuales o las bases de soporte a ese modelo de progreso se debilitaron. Y ahí hay muchos actores sentados en la mesa que fueron parte de eso, o hemos sido parte de eso porque no hemos sido capaces de efectivamente poder defender las bases de un modelo que a todos les gustaba cuando andaba en quinta, en velocidad crucero, pero cuando pasó a primera, empezó a perder legitimidad precisamente porque esos beneficios ya no se estaban dando. Entonces, yo me convenzo cada vez más de esta tesis de que esto no es fruto de la modernización, sino es que es fruto de una modernización que se trancó y que perdimos la oportunidad de haberla acompañado con una modernización también en otros ámbitos, como fue en la del Estado y en otros ámbitos de la vida. Claro, o sea, brevemente, Juan Luis, claro, el contexto es fundamental, ¿no? El contexto en el cual se da la desigualdad es fundamental. Hay países que son profundamente desiguales y tienen una desigualdad de trato brutal, como por ejemplo India, que tiene un sistema de castas que es brutal. Pero claro, dado ese contexto, en un país que nunca ha experimentado un proceso de modernización como el que experimentamos nosotros, parece normal. Mientras que un país que experimenta un proceso de modernización como el chileno, la desigualdad después empieza a ser un poquito más complicada como variable, y sobre todo cuando el país empieza a desacelerarse. Y ahí el conflicto y la desigualdad empieza a ser completamente diferente bajo ese contexto. Juan Luis, por favor. Sí, no, muy, muy corto. A ver, el problema que yo le veo a la tesis de Izaguirre y que tú tomas, Pablo, para explicar lo de la desigualdad, es que pierde de vista, dentro de este mar de continuidades, las muchas rupturas que existen a lo largo de la historia política y económica del país, ¿no? Cuando eso ocurre, dejamos de hacer historia y finalmente terminamos haciendo análisis muy normativos, evidentemente maniqueos también. Todo esto con el afán de explicar algo así como una desigualdad constante, ¿no? Y eso, como te digo, pierde de vista la riqueza de la historiografía, que no solo abarca continuidades, sino muchas veces, quizás más importante, rupturas, ¿no? Lo segundo es que la preocupación por la desigualdad no siempre ha sido la misma. La pregunta por la desigualdad ha cambiado muchísimo. Yo me atrevería a decir que es una pregunta más relacionada con el siglo XX que con el siglo XVI, o que es cuando Izaguirre comienza su hipótesis. Y por lo tanto, ya que la pregunta ha cambiado mucho,
Cuando uno se esfuerza en comprender la desigualdad históricamente, también creo que tiene que hacer un análisis conceptual, de historia conceptual, ¿no? ¿Qué significa la desigualdad en el momento que se está utilizando o no el concepto, ¿no? Es en ese sentido que me parece que la tesis de Eizaguirre es un tanto ahistórica, o por no decir profundamente ahistórica, y que creo que en tu caso podría haber sido más bien criticada la tesis de Eizaguirre, para luego tú plantear una hipótesis más convincente de por qué estamos hablando o por qué nos importa tanto la desigualdad hoy, ¿no? Y ahí voy a lo segundo, a la pregunta, al tema que ponía sobre la mesa Bettina, ¿no? Yo creo que cuando la desigualdad se confunde con injusticia, entonces tenemos un problema conceptual importante, ¿no? La desigualdad es inherente a la vida humana, ¿no? No hay ser humano que vaya a ser igual al otro, ¿no? El problema es cuando esta desigualdad se transforma en injusticia, porque eso generalmente es producto de la intervención de un tercero. Y ahí entonces que puede ser la autoridad, que puede ser, da lo mismo, ¿no? Y cuando eso ocurre, entonces se nos pone al frente un problema que es profundamente político y ya no solo económico, ¿no? Y creo que ese es el problema en buena parte de la nueva izquierda, que tiende a creer que toda desigualdad es injusta, ¿no? Y por lo tanto el mecanismo de solución es igualar hacia abajo más que intentar level up, como dicen los ingleses, de hacer que todos seamos un poquito mejor, ¿no? Y la metáfora, otra vez, de Eizaguirre, de los patines, es clave, es muy clara en eso, ¿no? Hay que sacarle los patines a algunos para que bajen y luego esos patines sean utilizados por otros para que suban, pero ojalá todos bien niveladitos, ¿no? Y ese es un problema conceptual, finalmente, porque, insisto, creo que Eizaguirre y compañía están entendiendo desigualdad como sinónimo de injusticia. Y no toda desigualdad es esencialmente injusta, ¿no? Hay otro tema que, bueno, como mencionaba bien Bettina, que yo encontré súper interesante en el libro, que traté de mencionarlo, porque muchas veces quedó rezagado en el debate público, el tema de la educación, ¿no? Y eso se relaciona también con el tema de la movilidad social, porque en el fondo nuestro relato meritocrático de este proceso de modernización fue sobre todo, uno, el crecimiento económico, y dos, la educación superior. Yo creo que esos fueron como los dos grandes pilares de nuestra tesis, de nuestro cuento, de nuestro gran relato de la modernización. Y cuando esos dos pilares empezaron a fallar, yo creo que eso fue como fundamentalmente un problema enorme. Bueno, y el tema del crecimiento económico ya es bien sabido, pero el tema de la educación, yo creo que, bueno, algunos lo han discutido, sobre todo Ursúa, Fontaine y otros, que lo han descrito, pero yo creo que quedó rezagado en el debate público, por eso yo traté de rescatarlo, porque encuentro que es fundamental y como bien dijo Bettina, es interesante, por eso yo traté de hacer esa comparación, que la gente de la denominada primera línea era en realidad gente que en el fondo fue traicionada, si se quiere leer, de este sistema de la educación. En el fondo son hijos de este sistema que fue fallando cada vez más. No sé cuáles fueron sus observaciones, cuáles son su opinión respecto al tema de la educación. Es que yo creo que lo que tú dices es muy cierto. El punto es cómo seguimos para adelante. Porque uno de los buenos indicadores que tiene Chile en materia de movilidad, porque al final movilidad se puede medir de dos formas, o nivel de educación de los hijos en relación a sus padres, o nivel de ingreso de los hijos en relación a sus padres, ¿no es cierto? Y hemos tenido una importante movilidad precisamente por el mayor acceso a la educación superior. Eso ya estamos en los niveles de los países desarrollados. O sea, probablemente no va a aumentar nuestra tasa de matrícula en educación superior mucho más allá de lo que ya está. Entonces, por ese lado, la movilidad ya no va a ser un tema en el cual Chile va a destacar, y va a ser más bien por el lado de los ingresos. Y si por un lado, buena parte de esos cartones obedecen a instituciones que quizás en términos de calidad han mostrado deficiencia y quizás no le entregan el valor agregado que antes te entregaba estudios superiores, eso se transforma en que ese salto cualitativo en términos de ingreso, etcétera, que finalmente arrastra a toda una familia detrás de eso, no se va a dar. Y aunque tengamos puros egresados de las mejores universidades del mundo, si es una economía que está estancada, una economía que no crece, una economía que no empieza a caminar nuevamente,
tampoco te sirven los mejores, la mejor educación. Entonces, yo creo que el tema de la educación es un tema, pero no es tanto más lo que puede hacer si es que no está inserto en un país que efectivamente genera oportunidad. Uno podrá decir, bueno, pero estarán los emprendedores que van más allá de un contexto más amplio, pero ese emprendimiento hoy día está fuertemente también cuestionado a partir de problemas de seguridad, a partir de trabas burocráticas. Es un tema que no se toca en el libro, pero está inerte en todo lo que tú planteas en el proceso de modernización. O sea, nuestra maraña burocrática y regulatoria hoy día es un desafío para el que quiera partir. Y eso es también parte de ese proceso modernizador que no se inició, ni siquiera te puedo decir truncado, frustrado, como es el del sector privado, pero claramente inexistente en buena parte del debate de la política. Entonces, la educación es importante, pero tiene un límite respecto también de cuánto más puede aportar. Yo veo unos 2 o 3 temas respecto a la educación que tú tocas en tu libro y que creo que están muy presentes en la discusión política actual. A ver, lo primero es que parece obvio decir que el objetivo de la concertación, digamos, de los 90 y los 2000 en este tema fue más cuantitativo que cualitativo. El objetivo era lograr cobertura, ¿no? Y me parece que eso en términos, insisto, cuantitativos, uno podría decir que es un proceso exitoso, ¿no? La cobertura llegó a muchísimos más lugares, muchísimas más personas llegaron a la universidad, muchísimos más niños terminaron el colegio, etcétera, etcétera. Y ahora hace un buen rato que estamos estancados en la pregunta por la calidad, ¿no? por lo cualitativo, ¿no? Y ahí yo creo otra vez que la nueva izquierda ha equivocado la solución, enfocándose o concentrándose más bien en la educación superior que en la primera infancia, ¿no? Donde se generan evidentemente las mayores injusticias, ya no desigualdades, sino que injusticias, ¿no? Y cuando uno se enfoca en un posible votante antes que en un posible estudiante o alumno de colegio, entonces es altamente probable que la discusión cualitativa se ideologice de forma tal que no la resolvamos, ¿no? Y ese yo creo que es un problema que nos acompaña, yo diría, desde el 2006 en adelante, ¿no? Hay muchas otras explicaciones que dan cuenta de por qué ocurrió lo que ocurrió el 2006 y también el 2011, pero me parece que haberse enfocado tanto en la educación superior en desmedro de la primera infancia tiene harto que ver con eso. Y el último tema relacionado con la educación, y que yo creo que va a estar cada vez más en boga, tanto en la convención como en la elección, dice relación con la libertad de enseñanza, ¿no? Que es un tema sumamente caro para todas las personas que creemos en las sociedades abiertas, diversas, heterogéneas, plurales, etcétera, que no estamos dispuestos a aceptar que volver o regresar a la ENU, digamos, a la Escuela Nacional Unificada del UP, ni tampoco estamos dispuestos a entregarle completamente al Estado, ni al mercado, eso que solemos llamar la preferencia de los padres para educar a sus niños según estimen conveniente, ¿no? Y esta es una discusión que va mucho más allá de la contingencia, pero que está muy, muy presente en la contingencia. Y va más allá porque es una discusión desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Hasta dónde el Estado puede intervenir, digamos, en las unidades domésticas. Y por lo tanto hacer no solo un currículum unificado que uno podría decir, ok, eso está bien que exista, sino más bien igualar todo el tramo educacional de la primera infancia hasta la educación superior, bajo la supuesta promesa de que el Estado siempre lo hace mejor porque es el Estado, ¿no? Lo que, y con esto cierro, lo que encierra esa posición es un desconocimiento muy, muy, muy explícito de lo que es el Estado, ¿no? Más bien lo asume como una suerte de entelequia, pero no se detiene a pensar sobre el Estado. ¿Quiénes son el Estado? ¿Qué hace un Estado? ¿No? Y cuando eso ocurre, entonces es muy fácil terminar en la ENU o en otro tipo de proyectos que coartan explícitamente la libertad individual. Bueno, muchas gracias por esta interesante deliberación con base en el libro de Pablo, muy fructífera.
que al final como terminas vislumbrando precisamente aquellos detalles que en la intervención de 15 minutos fueron complicados de expresar. Ahora vamos a pasar las preguntas y las respuestas rápidamente. Hay varias en el chat bien interesantes. Esta pregunta se la voy a hacer a Pablo. Comentan en el chat que, bueno, con base a un artículo que se publica en el Foreign Affairs del 2018, básicamente como resumen es que jóvenes de 18 a 30 años en varias naciones terminan en cierta medida adhiriendo a fenómenos totalitarios o partidos políticos totalitarios debido a que este trade-off entre libertad y seguridad es mucho más interesante tener seguridad con derechos garantizados del Estado que el ejercicio precisamente de la libertad. Entonces, la pregunta en específico dice, ¿cómo luchar con un paradigma social letal construido en base a ideologías y doctrinas moralistas que impactan de manera directa en el receptor? Gracias por la pregunta y gracias por leerla, Eugenio. Yo creo que, bueno, si bien existe esa posibilidad, ¿no?, de que mucha gente mucha gente joven que no conoce la historia sea capaz de abocar por un sistema totalitario, un sistema más colectivista en función de la protección, de la seguridad, bueno, sobre todo en tiempos de pandemia y de catástrofes mundiales. Pero yo creo que más que ese riesgo, yo creo que el riesgo más grande es que no seamos capaces de atender las llamadas de la gente con respecto a cómo gobernar los asuntos públicos y políticos. Yo creo que si uno revisa, de hecho hay un artículo interesante que se llama como Revolución en todas partes del mundo, lo escribió un periodista, porque entre el 2019 y el 2021, y esto lo cito en el libro, en varias partes, ocurrieron como revoluciones políticas en muchas partes del mundo. A prescindir del modelo neoliberal y todo ese argumento que se les quiere dar normativamente, si uno revisa, por ejemplo, en Francia, en Bolivia, en Chile, en muchos países muy distintos, ocurrieron explosiones sociales o pequeñas mini revoluciones políticas, porque yo creo que las democracias liberales están siendo amenazadas, o los sistemas de gobierno en general están viéndose amenazados, porque la gente joven espera otra forma de gobernar los asuntos políticos y los asuntos públicos. Yo creo que eso es el gran desafío que tiene, no solo la democracia liberal, sino toda forma de ejercicio del poder, porque con la 5G, con los sistemas descentralizados, la gente, si lo queremos poner en buen chileno, cada vez más chúcara. Ya no quiere dejarse gobernar. Ellos quieren gobernar sus asuntos. Los gobiernan, la gente tiene 12 años, invierte en Bitcoin en otras partes del mundo y va a venir alguien de la moneda a decirle cómo solucionar un problema. No te van a mandar a tu casa. Entonces yo creo que el gran problema es el ejercicio del poder. ¿Cómo legitimarlo y cómo hacer que los individuos se sientan comprometidos en el sistema de gobierno? Y yo creo que esto no lo trato mucho en el libro, pero yo veo el principal desafío, un desafío de gobernanza. ¿Cómo generar instituciones que generen una gobernanza que sea capaz de invitar a la gente más que se sienta dominada por uno que está en un palacio? No sé cómo lo piensan ustedes. Fíjense que acá hacen una pregunta vinculada, no sé quién la quiere responder, Betina o Juan Luis o Pablo, y dice lo siguiente: ¿cómo se explica, la hace Marielena, disculpe, y dice, ¿cómo explicas que el proceso supuestamente por la desigualdad en Chile se manifestó de manera tan violenta en comparación, por ejemplo, de Argentina, que tienen años sumidos en un nivel de pobreza que alcanza más del 40% del país? Dale, Betina. Adelante, Betina. Sí, no, a ver, bueno, esa es una pregunta que uno se hace cuando uno ve también hace un par de meses lo que pasó en Colombia y que en el fondo hoy día no está instalado permanentemente un nivel de violencia como el que tenemos nosotros. Yo creo que hay una cosa, y esto es una tesis que le escuchaba una gran historiadora a la que tengo mucho cariño, que es la Lucía Santa Cruz, que hablaba que a diferencia de Argentina, en Chile siempre la izquierda más radical ha estado presente, el Partido Comunista básicamente. Ellos ahora en distintas expresiones. Eso en Argentina, por ejemplo, no existe. Hoy día tenemos los colegios de profesores, tenemos muchas asociaciones, organizaciones, ¿no es cierto?, de trabajadores, salud, etcétera, que está muy dominado
por ese mundo que sabemos que son más bien totalitarios y que están dispuestos a ocupar cualquier tipo de herramientas para alcanzar sus fines. Entonces, acá yo no estoy planteando que una tesis de que esto fue todo una invención de un sector organizado por... No, pero son elementos que ayudan a generar una situación que perdura también en el tiempo. Porque cuando uno se dice, y mira Argentina, pero cómo ellos, así como llevan, habiendo sido un país desarrollado, pasaron a ser un país subdesarrollado, ¿no es cierto? Y como Argentina es como libro de texto, todo lo que uno no debe hacer en políticas públicas. Pero así todo, no hay un estallido social. Pero cuando hace un par de meses atrás se decide cerrar los colegios en Buenos Aires, la gente sale y marcha, ¿no es cierto? Cosa que acá en Chile a nosotros nos tuvieron los colegios cerrados por meses y no hubo ninguna movilización, ni masiva ni poco masiva, ¿no es cierto? En Colombia hubo una marcha a favor de la paz, acá no hubo ninguna, o muy pequeña, por lo menos nada que haya sido masivo, nada que haya cambiado. Entonces, también hay yo creo que hay factores que nos hacen distintos, y yo no creo que es tan comparable de por qué allá, con una pobreza galopante y que empeora, la gente no se moviliza, pero los ves movilizándose por otros ejes. Para mí es una incógnita todavía. Pero yo me gustaría que en Chile por lo menos tengamos una capacidad de movilización mayor cuando se nos cortan las libertades de la que hemos tenido en el pasado. Juan Luis. Sí, Gracias, bueno, no tengo una respuesta taxativa de por qué el estallido social en Chile fue o sigue siendo tan violento. Sí decir un par de cosas históricas. A ver, la violencia siempre ha sido parte de la historia política. Nos guste o no nos guste, la violencia ha sido una práctica política, más legítima o menos legítima según el proceso histórico. De otra forma no podríamos explicar las revoluciones o las guerras civiles, ¿no? Que nos podrán gustar más o menos, pero no cabe duda que han sido parte de eso que llamamos historia política y que muchas veces, incluso los propios actores, la han considerado legítima. Por supuesto que en una sociedad democrática y plural como se supone que es la que tenemos, la violencia no debería ser una práctica política y no debería ser justificada ni legitimada bajo ningún aspecto, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer una reflexión pausada de qué es lo que está ocurriendo sociológica e históricamente en la sociedad chilena, como para que muchas demandas muy justificadas hayan sido acompañadas de ese nivel de violencia. Me parece que ahí, otra vez, ha faltado una condena explícita de la centroizquierda. Yo no espero mucho del PC, digamos, pero sí habría esperado de la centroizquierda que gobernó durante 30 años, que yo diría son bastante exitosos en muchos aspectos, en otros no. Yo habría esperado una condena mucho más explícita, ¿no? Y me parece que el error ahí, el problema ha sido que se han rendido ante las redes sociales, se han rendido ante lo políticamente correcto, y no han sabido defender su propia obra, ¿no? La gracia de su obra es que logró vencer la violencia, porque logró vencer a la dictadura. Y resulta que ahora, cuando hay una violencia desde el otro lado, no son capaces de hacer ese mismo tipo de defensa. Y uno, si cree en la democracia representativa, tiene que estar en la misma posición siempre. De otra forma, la democracia representativa se pierde en una nebulosa, ¿no? Ahora, otra vez, ¿por qué la primera línea actuó de la forma como actuó? Me parece que todavía es muy temprano para saberlo. Pero algo está ocurriendo simbólica y culturalmente para que muchos jóvenes consideren la violencia como algo legítimo, de la misma forma como en el siglo XIX muchos caudillos la consideraban legítima, ¿no? Es una pregunta abierta, creo. No, es muy difícil responderla taxativamente. Sí. Oye, bueno, ya para ir cerrando, queda una pregunta que es directamente para Pablo, que dice lo siguiente, la hace Nicolás Quiñones. ¿Cree que podremos tener cifras económicas como la de las últimas décadas, considerando esta atrofia que diagnostica en su ensayo, teniendo en cuenta especialmente el contexto político que estamos viviendo? Y de antemano, muchas gracias. Gracias por la pregunta. A mí, yo cuando analizaba los datos y analizaba
papers que se publicaban con respecto al problema del crecimiento económico, el número que más me llamó la atención fue que Chile pasó de ser el país que crecía al más del doble que el resto del mundo, a un país que crecía a casi la mitad que el resto del mundo. Entonces, en menos de... Es como, somos bien bipolares para nuestras cosas. En una década fuimos los mejores del mundo y en la siguiente década fuimos los peores del mundo. Pero no somos capaces de estar como al medio. O lo hacemos muy bien o lo hacemos muy mal. Y ese número a mí me dejó perplejo, porque ahí evidentemente hay una desaceleración enorme, ¿no? Si el mismo país que sí al doble que el resto del mundo y luego se frena, algo pasa, ¿no? Yo creo que volver a esos niveles de números de crecimiento, yo creo que es poco probable, definitivamente imposible probablemente, pero yo creo que es posible volver a una tendencia de la media a la cual crece el mundo. Yo creo que Chile tiene el know-how y la capacidad productiva para poder volver a crecer al 2,5, al 3%, quizá Bettina maneja mejor los números que yo. Pero claro, como bien decía ella, si no hay una reforma, por ejemplo, al Estado, no hay una reforma con respecto a las regulaciones, que de hecho yo en el libro sí es un segmento que lo trato en el libro, como la regulación en el fondo no es Chile no es el paraíso de regulación como se cree. Pero yo creo que si se hace esa como reforma microeconómica, ¿no? que trató de promover Ramón Valente en su época, si se hace de forma seria, hay consenso con respecto a hacerla, yo creo que el país puede volver al menos a crecer igual que el resto del mundo. Quizás Bettina tiene una percepción un poquito más fina al respecto. O sea, si se da el escenario que dice Pablo, serían buenas noticias, que será el 2,5 al 3, que es una tasa mediocre, pobre e insuficiente para los desafíos sociales que tiene el país por delante. Yo soy más negativa, yo creo que todas esas cosas que se requieren hacer para incluso llegar a esas tasas, yo creo que no se van a hacer. Por lo cual el desafío de cómo incorporar esa gente desencantada, cómo reconstruir esa fractura que se genera a partir de las frustraciones que bien plantea Pablo en su libro, no va a ser producto del crecimiento económico como fue en el pasado. Por lo cual el desafío yo creo que es aún mayor. Claro, en el fondo, disculpa, antes, como cierre, como bien decía Juan Luis, el desafío es político, pero también, como bien decía Bettina, si no hay un sustrato material para ese debate político, se exacerban toda polarización se ve exacerbada aún más cuando no hay crecimiento económico, cuando la torta se comienza a achicar. Toda deliberación política, todo proceso político que requiere consenso se tensan más, por lo menos de lo que yo conozco de la historia. No sé, Juan Luis quizás podría ayudarnos con un cierre. No, yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Sí, uno de los grandes problemas que tenemos desde el 2013 en adelante, como queda muy bien documentado en tu libro, es la falta de crecimiento económico, ¿no? Pareciera como que el crecimiento económico es sinónimo de economicismo y que por lo tanto es malo, ¿no? La verdad que está ultra comprobado a lo largo de la historia económica del mundo que las desigualdades bajan con mayor crecimiento económico y que es la única que te permite generar políticas públicas distributivas. Sin plata difícilmente vas a distribuir más equitativamente. Entonces una parece ser condición necesaria de la otra, ¿no? Una causa-efecto, de hecho. Perfecto. Bueno, estamos muy agradecidos con la Fundación para el Progreso, con nuestros grandes invitados. Juan Luis, muchas gracias. Bettina, muchas gracias. Muchísimas y Pablo gracias. También. Felicitaciones, Pablo. Un honor por esta muy buena conversación, muy interesante, muy entretenida y que plantea innumerables desafíos. Qué bueno que todos los que nos escucharon y pudieron hallar en estas reflexiones elementos importantísimos para su reflexión diaria, ojalá puedan multiplicar este mensaje para mirar aquellos acontecimientos, las causas y las consecuencias y los desafíos de una manera un poco más clara, un poco más meditada, más mesurada, y precisamente para mejorar las condiciones de nuestro país. Así que a todos los que asistieron le damos muchísimas gracias, sigan conectados con nuestras actividades, igual en nuestras redes sociales vamos a seguir compartiendo estos temas y esta conversación se va a editar y se va a subir muy pronto al canal de YouTube para que cuando quieran volver a verla o compartirla, bueno, con mucho gusto de la Fundación se lo agradeceríamos. Así que muchas gracias a todos.
Solo quería pasar el dato de que, como me habías preguntado tú, Eugenio, ¿dónde se puede comprar el libro? El libro se puede comprar en las principales librerías Antártica, en la librería El GAM, en la librería Las Tarrias, en la mayoría de las librerías comunes y corrientes dentro de Santiago, por lo menos. Sorry por los centralistas, pero no vi el resto de las regiones. Pero para las regiones puede estar en la página web del sitio de Reel Editores, y ahí lo pueden comprar y les llega a la casa, así que... y de nuevo, muchas gracias Juan Luis y a Betina por los comentarios y muchas gracias por estar aquí en el lanzamiento. Muchas gracias. Gracias. Que esté Felicitaciones, muy Pablo. bien. Felicitaciones. Muchas gracias Ya, y que esté muy muy buenas bien. noches a todos.